Para nosotros es muy grato estar una vez más en nuestro bloque de salud de Radio Patamarca, acompañado con el doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, médico de profesión, a quien ya le damos la cordial bienvenida, donde hoy abordaremos un tema importante dentro de la salud. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, señor Benny. Yo siempre contento de tener esta oportunidad de poder participar en este bloque de salud para poder contribuir con todas las personas que se conectan a la señal de Radio Patamarca, y esto genera un efecto multiplicador en la familia, en la comunidad y en todos los ámbitos que uno pueda tener contacto. Hoy, como en todos los bloques que presentamos, ponemos siempre un tema de importancia y de mucha relevancia para el cuidado y atención en nuestra salud. Hoy hablaremos del angioedema. Es decir, doctor, que quisiéramos indicar, es en el vasto espectro de las enfermedades. El angioedema emerge como una entidad clínica enigmática que desafía tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Este fenómeno, caracterizado por la hinchazón súbita y profunda de la dermis subyacente, revela su complejidad. Explorar los misterios del angioedema implica sumergirse en la inmunología, la genética y la alergología. Es por eso que hoy preguntamos, doctor, ¿qué podemos entender por el angioedema? Si bien es cierto, es una palabra que quizás para algunos sea la primera vez que la escuchan, pero parte de ella sí hemos escuchado quizás constantemente la palabra edema, ¿no? Y las personas siempre lo asociamos con hinchazón, ya sea de manos, de pies, o de repente pensamos en temas cardíacos, temas renales, pero hay otras condiciones en las cuales se puede también producir estas hinchazones, llamémoslo así, que son como una especie de alergias, pero un poco más profundas, de ahí que se les llama el nombre de angioedema. Lo bueno es que esta es una enfermedad autolimitada, quiere decir que si es que una persona no tuviese a la mano algún tipo de medicación que le vaya a aliviar, pues a lo largo de los días va a llegar a desaparecer. Pero lo que sí pues no se va a salvar es de tener las sensaciones de hinchazón. Básicamente es una consecuencia de que parte del líquido de la sangre sale hacia unas capas de la piel y por lo tanto comienza uno a palparlo y decirle sí, como que si se hubiese literalmente inundado por debajo de la piel, ¿no? Esto puede ocurrir de manera aislada, de repente puede aparecer en una pierna, puede ser que aparezca quizás en una mano, puede ser que aparezca en los labios, en los ojos, en la cara, y algunas formas que son un poco más complejas que pueden afectar las vías respiratorias, que ya se asocian con lo que es la anafilaxis. Ajá. Habiendo tantos síntomas que se presentan por tantas patologías, doctor, ¿qué características o síntomas pueden orientarnos ante un angioedema? Bueno, lo más común es que, haciendo esto, literalmente que se está inundando capas profundas de la piel, va a afectar las partes del cuerpo que son más sueltas, pero que sirven también para unir, por ejemplo, unir miembros inferiores, superiores, brazos, dedos, ¿no? Entonces, a veces se puede presentar el angioedema a nivel de la rodilla, de repente a nivel de la cadera, de repente se puede presentar en un hombro, en un ojo, simplemente en un ojo, y entonces cuando uno va a consulta pues comienza a pensar, dice, pero qué raro, ¿no? Que solamente se me hincha una pierna, o qué raro que solamente se me hinche una mano, o solamente se me hinche la cara. No quita que también se pudiera hinchar varias partes del cuerpo, eso sí es cierto, ¿no? Pero también puede ocurrir que solo sea una partecita y eso termine siendo un tanto desconcertante, tanto para el paciente como para el profesional de la salud que va a ir evaluando esto. Entonces ellos, lo primero que van a encontrar, que suele ser lo más común, es encontrar la cara un poco más hinchada, pero como si le hubiésemos llenado con agua, los labios, la boca, la garganta, este tubito que lleva el aire a los pulmones, conocido como laringe. Aunque parezca mentira, también la famosa campanilla, úvula, también puede parecer más hinchada.
se puede encontrar también presencia de estas hinchazones en lo que son las extremidades, ¿no? En los brazos, en las piernas, ya sea en una, en dos o en una parte, y también en la región inguinal pues se puede encontrar. Pero acá cabe resaltar que como hablábamos de partes blandas, pues algo importante en el cuerpo que ocupa gran espacio son los famosos intestinos, donde también se puede producir el tema del edema y se va a manifestar con unos dolores abdominales y que suelen ser un tanto más asociados con lo que es la famosa hipertensión. Ahora, muchas veces uno lo va a asumir como una alergia y de hecho mucho del manejo que se va a hacer acá es como si fuese una alergia pero más profunda. Pero hay algunas características que también se tienen que tomar en cuenta para tratar de diferenciarlo, ¿no? O sea, si la aparición puede ser en minutos, en horas, y puede llegar inclusive a desaparecer así solito en cuestión de horas o días. También puede ser que, como le mencionaba, se produzca en una sola parte del cuerpo. Esto es lo que se conoce como distribución asimétrica. A veces muchos tienen la oportunidad de ver en su momento pacientes hospitalizados en los cuales se les examina y tienen puesto una pierna literalmente hinchada, ¿no? Y la otra pierna normal. Y siempre durante las visitas puede ser un poco desconcertante y recuerdo a algunos maestros que decían, no, muchachos, qué raro, ¿no? Que solamente una pierna esté hinchada y la otra no. Y claro, te hacen preguntas, te hacen razonar y un angioedema es una explicación perfectamente lógica de que por qué tienes una pierna hinchada y la otra no. Ahora, también hay una tendencia de que pueda complicarse, manifestarse a nivel justamente de lo que es el rostro, los labios, y bueno, tomar mayor consideración cuando se produce a nivel de lo que es la laringe, porque es el paso del aire, y a nivel de los intestinos. Aunque también hay que tener presente que esto también puede producirse de manera espontánea en aquellas personas que toman una medicación específica para la presión arterial. Ajá. Doctor, interesante lo que nos acabas de informar. En esto se puede considerar que hay variantes en el angioedema, es decir, ¿podríamos hablar de tipos de angioedema, doctor? Realmente sí, podemos hablar de tipos de angioedema, por lo menos dos grandes grupos, que la diferencia es a nivel de los químicos que va a producir el cuerpo. Si bien es cierto, es un poquito los nombres quizás complicados para recordar, pero los voy a mencionar para que les vaya a ir sonando ya por lo menos conocidos, ¿no? Hay un tipo de angioedema que está asociado a los mastocitos, que son unas células de las defensas, que también se le llama angioedema histaminérgico, que es el que más se va a parecer a las alergias. ¿Por qué? Porque es la famosa histamina, de ahí que se pueda manejar tomando medicamentos antihistamínicos. Pero también va a haber otro tipo de angioedema que va a responder ante la presencia de otros químicos que produce el cuerpo, que se llaman las bradykininas, que tienen otro tipo de manejo un poquito más complejo y que no va a responder tan bien a los antihistamínicos como en el primer caso, ¿no? Lo cierto es que, muy aparte del compromiso de que haya liberación de histamina o de bradykininas, se pueden también encontrar lo que es el angioedema hereditario. Sí, la genética también influye mucho y puede hacer de que cada cierto tiempo la persona experimente estos episodios, pero ya es por un tema genético que lo ha ido heredando, o como en algún momento mencionaba, pudiera ser consecuencia de aquellas personas que toman una medicación en particular para lo que es el control de la presión arterial, que puede, o como que no, aparecer de un momento a otro, y con la misma desaparecer. Doctor, hace momentos nos hablabas que son algunos lugares donde podría aparecer. ¿Qué partes del cuerpo suelen ser las más afectadas con más frecuencia con el angioedema? Bueno, vamos a ir mencionando por lo menos las que van a ser más importantes y que quizás le van a producir más incomodidad a la persona. Existe un pequeño tubito que comunica lo que es la nariz con los pulmones, que se llama la laringe.
Entonces esta laringe puede engrosar sus paredes a consecuencia de la acumulación de líquido, porque es básicamente el edema, y esto puede ocurrir de manera bastante rápida, inclusive en minutos, produciendo justamente que el aire comience a pasar de manera más lenta, o si el caso es un tanto más extremo, llegue a bloquear todo el paso del aire y requiera a la persona que se realicen algunos procedimientos, ¿no? De poder intubarle, abrir lo que se llama la vía aérea, para poder permitir el flujo del aire. Otros lugares donde también puede presentarse que de repente el compromiso es más un tema estético que un tema que comprometa el funcionamiento es lo que se conoce como los labios, la lengua y la famosa campanilla. En ellos pues va a encontrar efectivamente, ¿no?, que van a aumentar el tamaño, se le va a ver más hinchadas, pero es como les decía, como si los hubiesen llenado de mayor cantidad de agua. Esto también se va a ver con mayor frecuencia en personas que toman justamente un tipo de medicamentos para lo que es el control de la presión. Y ojo, aquí hay que tomar en cuenta que la persona puede llevar años tomando el medicamento, nunca haber presentado estos tipos de síntomas y de repente amanece mañana y le aparecen los síntomas. ¿Por qué razón? Todavía están en estudios por parte de los científicos, ¿no? Otra parte que también se puede encontrar de mayor distribución es a nivel de la piel y también lo que se llaman las zonas mucosas, como por ejemplo lo que es la nariz, propiamente la boca, los cachetes, ¿no? Pero también se puede encontrar ahí que van a estar presentes y pueden producir un dolor leve, una sensación de calor, pero no es tan intenso. De repente se puede en ocasiones inclusive la persona confundir que es como si fuese un tipo de celulitis, pero no es un tipo de celulitis. En estos casos, lo que sí hay que resaltar es que va a estar ausente esa sensación de comezón, conocido como prurito. Salvo casos muy excepcionales, pero normalmente no se presenta como prurito y estas partes cuando se alivian pues no suelen dejar cicatrices ni nada, salvo los arañones que uno pudiera haberse hecho en algún momento tratando de rascarse o masajearse con fuerza, ¿no? El otro punto que también hay que tomar en cuenta y que puede requerir un mayor control médico es cuando esto se presenta a nivel de las paredes de los intestinos. Y como les mencionaba, aquí en el nivel de los intestinos se asocia siempre a tres casos en concreto. Personas que sufren de presión arterial y que están tomando un tipo de medicación para la presión arterial. En este caso, como por un tema de ética no menciono el tipo de medicamento porque de repente las personas se asustan y dejan de tomar su medicación y con la presión arterial no se puede jugar porque puede causar mayores problemas también, ¿no? Y también puede ser porque en temas genéticos la persona tenga deficiencia de un tipo de proteínas especiales que se llama complemento 1. Y este complemento 1 va a tener también ahorita una proteína que lo va a regular. Entonces, ya viene por un tema de familia que de repente uno no produce esa proteína reguladora del complemento 1 y va a tener mayor tendencia a desarrollar angioedemas. Pero digamos que por azar del destino suele manifestarse cuando ya uno entra a lo que es la tercera edad, ¿no? Y bueno, también está lo que es propiamente el angioedema hereditario, del cual no se sabe realmente la causa, pero que suele ser más presente en los que es adolescentes y simplemente se sabe que se hereda, pero no se sabe más en realidad. Ajá, qué bueno, doctor, interesante. Y cuando ya se presenta, la vida de uno puede estar en peligro ante el desarrollo de un angioedema, doctor. Normalmente es una complicación que no suele traer problemas, ya que la mayor parte de estos angioedemas suelen responder a los tratamientos con antihistamínicos, porque literalmente son como alergias, pero en capas más profundas de la piel. Pero, como mencionábamos anteriormente, estos pueden llegar a poner en peligro la vida cuando comienzan a comprometer los órganos que llevan el aire hacia los pulmones, como mencionábamos la laringe,
bronquios, lo que se considera de manera general como las vías aéreas superiores, ¿no? Inclusive, aunque parezca mentira, si esto ocurriese también en la lengua con un mal posicionamiento también podría llegar a obstruir o dificultar el paso del aire. Ahora, esto característicamente pues lo vamos también a conocer como anafilaxis, y también va a haber presencia de otra serie de compuestos químicos que se conoce como las bradykininas que mencionaba anteriormente, los cuales se va a asociar más, sobre todo en aquellas personas que están consumiendo un medicamento específico para lo que es la presión arterial, como les mencionaba, ¿no? Pero si la persona realmente no tiene complicaciones para poder respirar, para el paso del aire, no presenta estos dolores abdominales intensos. Bueno, ahora el tema con lo que es el angioedema a nivel de los intestinos, es bastante discutible el punto de poner en riesgo a la persona, porque ellos van, por lo que las paredes de los intestinos van a estar más engrosadas, van a presentar unos dolores tipo cólico, y muchas veces ante el examen físico pues puede ser equivocado un diagnóstico y terminar pensando que se trata de repente de una peritonitis y termina refiriéndose a la persona para que lo operen del apéndice o de repente de la vesícula, cuando en realidad es simplemente un tema de acumulación de líquido en las paredes del intestino, que lo que puede requerir es observación, medicaciones, un manejo ambulatorio, no una cirugía, en la cual muchas veces la persona puede terminar pues porque no se supo identificar correctamente. Doctor, dentro de lo que se puede ir conociendo ya del diagnóstico, análisis o parte del tratamiento, ¿en qué casos se pueden pedir exámenes de laboratorio? Bueno, si bien es cierto, la principal manera para poder diagnosticar lo que es el angioedema va a ser los antecedentes de la persona, su historia clínica, las cosas que comenta y el examen físico, pero hay ocasiones en las cuales sí uno puede pedir lo que son unas pruebas de laboratorio para tener un poco más de certeza y sobre todo para poder diferenciar cuál es la sustancia química que está siendo el actor principal en este caso, ¿no? Por ejemplo, se pueden pedir en el caso de lo que es un angioedema aislado, unas pruebas de sangre completas. Se puede pedir, por ejemplo, lo que es función hepática, se puede pedir lo que es la proteína C reactiva, se puede pedir lo que es la velocidad de sedimentación globular, que nos van a hacer indicaciones de que hay una inflamación presente en el cuerpo. Hay otra prueba que, bueno, no se saca en todos lados, pero que también sirve para medir los niveles de la proteína C4, que lo menciono por un tema de que nos vayamos familiarizando con los términos. Tampoco es que pretendamos que ahorita uno se memorice todo, pero por lo menos que le suene, ¿no? Que sepan de que hay pruebas que van a ir midiendo esto. Entonces estos indicadores me van a decir qué tan inflamado está el cuerpo, que ha estado presentando. Ahora, lo que se llama proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación, son indicadores eficientes de inflamaciones, pero que muchas veces van asociados con las personas que son hipertensas, que toman un medicamento específico para la presión. Ahora, puede haber angioedemas que también produzcan lo que es la urticaria o la picazón por todo el cuerpo, ¿no? En esos casos también se puede pedir algunos exámenes para poder tratar de identificar cómo está la respuesta, pero más que nada el examen que se va a pedir de igual manera pues va a ser, como mencionábamos, un examen de sangre, con un examen de sangre completo, lo que es proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación. Lo que sí que en estos casos puede llegar a ver lo que se llama el angioedema con guión urticaria, porque básicamente, como les mencionaba, es como una alergia, pero en capas más profundas, que puede estar durando
más de 6 días o mucho mayor cantidad de tiempo, o desapareciendo, apareciendo, desapareciendo y apareciendo. Entonces, en esos casos, pues lo más probable es que el paciente requiera ser referido con un especialista inmunólogo para que pueda determinar el mejor tratamiento. Ahora, si el angioedema ya está con la anafilaxis, más que estamos preocupando por el tema de exámenes, lo que sí existen exámenes, que se mide una enzima que se llama la criptasa sérica, pero acá básicamente lo que se va a buscar es justamente preservar la entrada y salida del aire a través de la vía aérea para que la persona no tenga problemas. Hay casos en los que se sospecha de el angioedema por presencia de algún compuesto que le produce alergias. Aquí va a valer mucho la información que el paciente pueda referir si estuvo en contacto con alguna sustancia o algún ambiente en el cual pudo respirar algo y que terminó poco a poco desencadenado este proceso. Ahora, donde sí se pueden pedir imágenes, ya sea lo que es una tomografía computarizada, principalmente es cuando se trata de las paredes del intestino. Entonces, este caso sí nos va a dar una gran ayuda para ver si esas paredes pues están adelgazadas o están engrosadas como consecuencia de un edema. Y que, como les mencionaba, pues suele estar bastante asociado a personas que toman un cierto tipo de medicamento para la presión, por eso que es bueno que cuando vayan a la consulta y puedan estar de repente teniendo problemas intestinales, no necesariamente puede ser que esté con una diarrea como uno podría pensar por un tema de indigestión, sino que de repente es una persona hipertensa, ya tiene cierta edad y justo le apareció un episodio de lo que es la angioedema como consecuencia de la medicación. Entonces, ahí la persona no debería preocuparse, solamente contarle todos los detalles al médico para que cuando él realice los exámenes pues pueda discriminar con mayor precisión si se trata de verdaderamente un caso quirúrgico o no es un caso quirúrgico, porque al engrosar pues justamente las paredes del intestino pues van a generar dolor simplemente por el aumento de volumen, ¿no? Bien, doctor, interesante. En ello, doctor, para su diagnóstico, ¿basta o bastaría con la examinación médica, en todo caso? Realmente sí. La manera principal de hacer el diagnóstico para el angioedema es en base a lo que es el examen físico y tomando datos precisos sobre lo que es la historia clínica de la persona. Saber qué ha estado comiendo, qué actividad ha estado realizando, si había antecedentes en la familia. Y entonces ahí se va viendo, por ejemplo, las hinchazones, si se presentan en todo el cuerpo, o solamente en una parte del cuerpo, si están en los labios, si están de repente en la garganta, en la laringe, están en solo una pierna, están en una sola mano, de repente están en la región inguinal, o si está con muchos dolores, pues puede ser que esté justamente presentándose en las paredes del intestino, pero en ese caso sí va a ser necesario el tema de las imágenes, porque en el abdomen siempre hay que pensar en los extremos, ¿no? Y los extremos puede ser que la persona haga una peritonitis, que puede traducirse en tema de causas por apéndice, que se ha inflamado y termina haciendo fisuras y todo lo complica, ¿no? Pues realmente la principal manera va a ser mediante el examen físico, que se pueden pedir exámenes de laboratorio de apoyo para de repente reconfigurar el tratamiento que se daba inicialmente, pero siempre y cuando se pueda contar con estos exámenes, porque por ejemplo medir lo que es la proteína inhibidora del complemento 1, pues no es que esté en todos los laboratorios, no es que esté en todos los centros de salud, o también medir los niveles de la proteína inhibidora del complemento 4, tampoco es que esté en todos los laboratorios o en todos los centros de salud. Entonces termina de repente alargando el proceso de algo que tranquilamente puede diagnosticarse de manera clínica por los antecedentes, por el examen físico. Ajá. Y doctor, siendo una enfermedad muy, quizás un poco
Difícil de poder encontrar en cuanto a su diagnóstico en pacientes que puedan estar presentando estas manifestaciones. ¿Con qué cosas se puede confundir el angioedema? Esa es muy buena pregunta, porque en realidad muchas veces estamos ahí con la hinchazón y a veces decimos le picó la araña, le picó la hormiga, o decimos no, es que estuvo comiendo mangos o estuvo comiendo limones y le ha salido así como una alergia, ¿no? O pensamos que ha sido quizás por algún medicamento, sí, y puede conllevar a errores de diagnóstico. Entonces tenemos que tener presente que pueden haber confusiones con enfermedades como lo que es la dermatitis por contacto. También se puede confundir con otras enfermedades de la piel como lo que es la celulitis, las erisipelas, que ocurren mucho por el tema de la toma del sol, que salen ampollitas, ¿no? Que se consideran quemaduras, ¿no? Que también se pueden contaminar con bacterias y que al final hay que tener bastante cuidado. Hay también otra patología bastante parecida en nombre que se llama el linfodema facial, pero que en este caso está muy asociado a las personas que tienen una enfermedad que se conoce como lo que es la rosácea. Entonces, como consecuencia de la rosácea se genera una inflamación que termina dando esa apariencia de la cara medio hinchada por la acumulación de líquido, ¿no? Y pueden haber también otro tipo de condiciones autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso, sistémico, la polimiositis, la dermatomiositis, el síndrome de Sjögren, esclerodermia, y bueno, estas enfermedades también hay que tomar en cuenta que también suelen ir muy de la mano con otro trastorno bastante conocido en nuestro país y bastante frecuente, que es la famosa artritis reumatoidea, ¿no? Entonces es algo que también pudiera llegar a confundir en el momento de hacer el diagnóstico. Puede también haber un tema focalizado que sea simplemente un edema del párpado, que recibe el nombre de lo que es la blefarocalasis. No es tan común, pero puede llegar a ocurrir y repetirse de tanto en tanto. Y se va a generar pues en el ojo una serie de arrugas y un color un tanto tipo bronce. Entonces tiene otros mecanismos que por los cuales se van a presentar, pero por un extraño motivo es más común verlo en niños y adolescentes, ¿no? Y otro caso que creo que es lo que más puede pasar es que por condiciones de infecciones por parásitos termina el cuerpo de repente desarrollando esos problemas. Podemos citar, por ejemplo, lo que es la triquinosis o lo que es la trypanosomiasis, que pudieran también desarrollar esas condiciones y que terminen confundiéndose, ¿no? Y que piensen que es algo más grave. Sí, no está mal pensar en los extremos, ¿no? Y una vez que descarta los extremos ya es más tranquilidad para el paciente. Otro que también es bastante común, que también puede conllevar a confundir, es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo también va a producir una especie de hinchazón, engrosamiento de los brazos, de las piernas, pero eso no es exactamente por líquido, sino por una redistribución de las grasas y recibe el nombre de mixedema. Y hay algo que también se llama el síndrome de la vena cava superior y la presencia de tumores. Bueno, tienen un mecanismo un poco más complejo, a través del cual se puede terminar acumulando líquidos en ciertas partes del cuerpo, pero ahí ya va a requerir que la persona sea referida con un especialista, en este caso un cardiólogo de primera instancia, ¿no? Para que pueda determinar ese tema. Hay también otras enfermedades un poco más raras, como lo que es la enfermedad de Miescher-Cheilitis y la enfermedad de Merkerson-Rosenthal, que se consideran también como síndromes. Son muy raras, se van a caracterizar por presentar justamente hinchazón a nivel de labios, de rostro, y que a las finales todas esas hinchazones pues van a terminar generando lo que es un alargamiento de las facciones del rostro. También puede haber lo que es un edema de causas desconocidas, que simplemente apareció ahí. De repente la persona está reteniendo fluidos, no se sabe por qué, pero puede ser también quizás temas hormonales, de repente temas cardíacos, hepáticos, renales,
ya requieren ya que el paciente pueda ser evaluado por un especialista en cada una de esas áreas. Y también se puede conocer también lo que son los angioedemas fácticos, ¿no? Que se relaciona bastante con el tema de la lengua. Es un desorden que el paciente puede llegar a ganar alivio, pero más que nada se va a poder determinar a través de exámenes de laboratorio, aunque a veces esos exámenes de laboratorio puede ser que salgan dentro de los rangos normales, pero lo cierto es que este tipo de angioedema se va a resolver bastante rápido, en cuestión de minutos. Y bueno, hacemos una mención especial a los angioedemas que pueden producirse en lo que es la región laringea, pero no como angioedema, sino que van a ser fruto de otras enfermedades como el tema de las amígdalas que decimos, pero que el nombre correcto es la tonsilitis. De repente puntos de infección alrededor justamente de las amígdalas, de repente la presencia de un cuerpo extraño que pueden conllevar a que se desarrollen condiciones muy parecidas al tema del angioedema. Y bueno, lo que es el engrosamiento de las paredes del intestino como consecuencia del angioedema puede conllevar o ser fruto inclusive, ¿no?, de infartos que pueden ocurrir a nivel de esas paredes, temas de vasculitis, de repente se puede haber producido una hemorragia a nivel de los intestinos. La persona puede estar sufriendo de lo que se llama síndrome del intestino irritable. Puede haber presencia de lo que son algunos parásitos, como por ejemplo la Yersinia, Campylobacter, y así. En realidad la lista es bastante larga, pero mencionamos algunos para por lo menos dar como referencia, ¿no? Ajá. Y doctor, en lo que nos vienes enseñando, en lo que nos vienes explicando, vemos que son varias condiciones que deben tenerse presentes ante un posible angioedema, pero ¿qué tipo de tratamiento se puede esperar en uno? Si bien es cierto, mencionamos que en muchos casos el angioedema puede desaparecer en temas de horas, de días, sin llegar a tomar algún medicamento, pero va a depender de la zona que se esté afectando. Entonces, si el angioedema está afectando lo que son las vías respiratorias, lo que se va a buscar es justamente buscar que esa vía esté permeable. ¿Y a qué me refiero con que esté permeable? Que el aire pase, pueda entrar, pueda salir. Entonces, en estos casos a la persona, pues lo que se realiza es el proceso de intubación hasta que ya pueda liberarse, ¿no?, de este bloqueo indirecto, ¿no?, de las vías respiratorias, y pueda responder a la medicación que se le esté administrando, ¿no? Ahora, el otro caso que también hay que tomar en cuenta es que este angioedema está asociado a lo que es una anafilaxis. Ahora, quizás la anafilaxis no la habremos escuchado mucho, pero aquellos que sí la han escuchado de repente la asocian con temas de infecciones generalizadas, pero bueno, una infección generalizada de las famosas septicemias. Pero una anafilaxis sería el equivalente de una alergia por todo el cuerpo. Entonces ahí hay que ver que para manejarlo, dependiendo cómo esté complicándose la persona, administrando lo que son sueros, oxígeno, de repente también se puede llegar a administrar lo que es la famosa epinefrina, pero todo esto según la evaluación del médico y cómo esté la condición del paciente, porque lo que se busca es que no se llegue a los problemas de obstrucción de las vías respiratorias, que son las que complican principalmente al paciente, ¿no? Ahora, pueden haber efectivamente lo que son los angioedemas por reacciones alérgicas agudas, que no llegan a ser anafilaxis, pero que son agudas y están en partes diferentes. Estas van a responder bastante bien a lo que son los tratamientos con antihistamínicos, con corticoides, pero siempre con lo que es la supervisión médica, porque son medicamentos de los cuales no hay que abusar, ¿no? Entonces, van a haber diferentes dosis, diferentes maneras como se van a ir tomando con esas medicaciones que las va a ir indicando lo que es el médico
médico. También vale la pena hacer la mención especial que aquellos pacientes hipertensos que están tomando una medicación para poder regular el sistema de la presión, ellos a veces dicen, bueno, ya me siento bien y dejan de tomar el medicamento, ¿no? Entonces eso podría también ser un evento que desencadene lo que es el edema a nivel de las paredes del intestino, pero recordemos que la presión pues es un problema crónico, entonces realmente dejar de tomar las medicaciones pues no es algo que se recomiende ni que se debería hacer, sobre todo que de un momento a otro podría producir ese tema de lo que es justamente esas hinchazones a nivel de paredes del intestino, que es más complicado, le tendríamos que pedir más imágenes, y también puede estar afectando otras partes del cuerpo. Hay ya también lo que son las variantes genéticas, como le mencionaba, hay poca cantidad de una proteína que inhibe a un elemento del sistema inmunológico que se llama el complemento 1. También existe lo que es justamente el angioedema hereditario, que tiene que ver también mucho con esto de acá de la disminución en las cantidades de la proteína inhibitoria del complemento 1. Es un nombre un poquito largo, pero que es bueno saber para familiarizarse. Hay varios tratamientos que se pueden dar ahí, pero quizás uno que esté más a la mano, de repente en los centros de salud, es la administración de lo que es plasma fresco congelado, para ayudar en cierta forma a lavar, digámoslo así, la sangre de la persona, y de tal manera que se puedan aliviar los síntomas. Que de repente los episodios pueden ser recurrentes y no llegar nunca a detectar la causa, sí puede llegar a ocurrir. Se plantean diferentes tipos de tratamientos, básicamente basados en el uso antihistamínicos, de corticoides, pero la mejor manera pues siempre va a ser con la indicación del personal de salud. Ajá. Y doctor, aquí nos surge una pregunta de parte de los oyentes, es cuando ya han sido diagnosticados con el angioedema, los pacientes, este tratamiento que van a seguir, ¿se puede manejar en casa o en algunos casos van a requerir ser hospitalizados, doctor? Normalmente sí, se puede manejar en casa, porque es algo que sí va a causar algunas incomodidades. Por ejemplo, en pacientes que sufren de artritis reumatoidea, de repente ellos habrán escuchado el famoso término de infiltración y lo asocian mucho con la aplicación de corticoides, ¿no? Para aliviar los dolores en su rodilla, pero también se puede infiltrar, significa ponerle una inyección literalmente, ¿no? Entonces también se le pueden colocar inyecciones en sus articulaciones con otro tipo de tratamientos. Normalmente no van a ocurrir problemas, pero el mismo hecho de que haces el piquete en una zona un poquito más profunda de la piel, puede ser que la persona comience a percibir por algunos días un tanto de rigidez, dificultad para doblar, o como que al tacto está más caliente, lo ven un poco más rojo y como que se preocupan, ¿no? Pero realmente lo que están experimentando es una especie de alergia que va a ir desapareciendo con los días y se le va a dar una medicación para que sea lo más llevadero posible. Pero digamos que inclusive ese caso pues se puede manejar tranquilamente en casa, con medicaciones, depende de la zona afectada, salvo que, como mencionábamos, fuese un caso severo, más complicado, que en el cual ya no permite que el paciente pueda respirar adecuadamente y tenga que ser intubado, entonces ahí sí va a requerir que el paciente pueda ser referido a un centro de mayor complejidad para que puedan tener los cuidados más pertinentes del caso, que es lo más importante, y poder mantener toda su integridad. No descartar efectivamente, y eso lo va a indicar el personal de salud, lo que es la utilización de la epinefrina, y también lo que es el uso de medicamentos antihistamínicos, ya que tenemos que ver, para descartar, salvo los casos genéticos, cuál es la sustancia química que está desencadenando los principales episodios, ¿no? Pero por lo general, si es que no llegamos a casos de que
estén causando obstrucción en las vías aéreas o sea un caso de anafilaxis, se pueden llegar a manejar en casa. Si es que fuese asociado con picazón, pues también se le puede dar algún tipo de medicación para poder ayudar, pero siempre vamos a tener que buscar de poco a poco pues cuál es la posible causa. Si no llegamos a ver con la causa o vemos que la respuesta con el tratamiento no es la más adecuada, deberíamos poder hacer una referencia para que la persona sea vista por un especialista en temas de alergia o en su defecto con un dermatólogo para que pueda también darle un manejo apropiado en este tema de lo que es el angioedema, que muchas veces puede estar asociado a la picazón o urticaria. Habiéndonos informado, doctor, sobre lo relevante que es el poder conocer en cuanto al angioedema, pues es de vital importancia que nuestra población el día de hoy haya podido conocer de cerca, bajo su exposición, el tema que siempre pues va a conllevar a una atención dentro del cuidado de la salud. Doctor Jaime González Zúñiga Rodríguez, le agradecemos infinitamente desde el bloque de salud de Radio Patamarca por este gran aporte a nuestra sociedad. Asimismo, le invitamos a una siguiente, donde seguiremos hablando temas importantes relacionados a la salud, doctor. Yo con mucho gusto, esperando siempre lograr este efecto multiplicador para que las personas cada vez más puedan tomar conciencia de las condiciones que pueden presentar y que en muchos casos no les genere el miedo por el desconocimiento, ¿no? Pensando que es algo más complejo cuando en realidad es algo que se puede manejar tranquilamente en casa. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Lo esperamos en nuestro siguiente bloque. Muchas gracias, así será.